Bueno, amigos, ustedes saben que ayer la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor, la licenciada Valery Rodríguez, con un triunfo en el Tribunal Federal, estuvo con nosotros señalando que era importante que la jueza federal básicamente lo que hizo fue que dejó en manos del Tribunal Supremo toda esta controversia sobre la impugnación de esta cláusula de relevo de responsabilidad de Luma a través de esta demanda de DACO. Y esto, básicamente, según se ha estado señalando, hay cerca de 1000 reclamaciones, cerca de $1 millón, un poco más, de daños en enseres y demás. Pero este segmento se llama Lo que no te dicen. Y lo que nadie nos dijo, y usted no sabía hasta ahora, es que esto tiene otras historias por detrás, ¿verdad? Que tienen unas implicaciones, o que pudiesen tener unas implicaciones tremendas sobre el bolsillo otra vez de los consumidores. ¿De qué se trata? Les explico. La pregunta clásica es, ¿quién va a pagar la cuenta cuando termine estos pleitos, sea que gane DACO o que gane Luma? Y lo que nadie nos había dicho es que, además de esos reclamos de esas 1000 personas, hay 3 demandas sometidas que están ante la consideración del tribunal, que todavía no los ha acogido. Son 3 demandas de clase. Quiere decir que en representación de diferentes personas, estas 3 demandas que ya llevan unos cuantos añitos y que no los habíamos analizado a profundidad, resulta que hay una demanda en representación de los consumidores, donde este caballero de nombre Ismael Herrero ha radicado una demanda de clase, donde está reclamando, oigan esto, 100 millones más 25 dólares por cada abonado, más el 25% de honorarios de sus abogados. Este caso está reclamando en total 162.5 millones de dólares. Esta demanda, el tribunal aún no la ha acogido como una demanda de clase, está en el proceso, pero además hay 2 demandas adicionales. Oigan esta segunda, también radicada por un grupo de comerciantes. Aquí están, miren, la gente de Wendy's, de Applebee's, de diferentes cadenas de restaurantes, están reclamando daños por 310 millones, más el 33% para sus abogados, en total 412.300 millones de dólares. Estas demandas son contra Luma por los daños, por el mismo planteamiento que se están haciendo sobre los reclamos de los enseres. Pero hay una tercera demanda también de los mismos comercios, cadenas de comercio, por un segundo evento donde están reclamando 500 millones más el 33% de sus abogados, un total de 665 millones de dólares. En total, miren, están reclamados, no eran 1000 personas y $1 millón, no, están reclamados en el tribunal hoy 1.227 millones de dólares, 1.2 billones con B de bueno. Y la pregunta aquí es, quien gane este caso, ¿quién va a pagar esa cuenta? Si es Luma o si es la Autoridad de Energía Eléctrica. El problema es, ahora resulta que de declararse inconstitucional esa cláusula, viene entonces otro pleito. Y es que va a pasar con las demandas de los ciudadanos, con las demandas de clase, cuán fácil o cuán complicado se le hace el camino entonces a esas reclamaciones. Para hablarnos de eso está con nosotros el licenciado Fran Torres Viada, abogado de Luma. Buenas noches, ¿cómo estás, Jorge? Saludos. Nadie nos había hablado de esas demandas de clase. Pues mira, nadie había hablado de esas demandas, pero esas demandas son documentos públicos y hasta que tú no preguntaste por ellas y te diste cuenta que existían, pues no se habían traído a la luz pública. ¿Cómo el caso ahora que pasa al Tribunal Supremo, dependiendo de la decisión del Supremo, le aumenta o le reduce posibilidades a estos casos de clase, más las querellas que están radicadas contra Luma y contra la Autoridad de Energía Eléctrica? Es un escenario, hipotéticamente, si el Tribunal Supremo concede ese remedio, estas demandas van a seguir su curso, obviamente, y aumentan sus posibilidades. Mira, todo va a depender de lo que resuelva el Tribunal Supremo y cuál sea el alcance de la sentencia o la opinión que emite el Tribunal Supremo. Ciertamente lo que está planteado en el Tribunal Supremo es la inconstitucionalidad o la ilegalidad de la cláusula de relevo de responsabilidad limitada, porque no es una inmunidad total como se quiere decir tergiversadamente, que justamente es una de las principales defensas de Luma en estos 3 pleitos de clase que en agregado suman 1.2 billones de dólares en reclamaciones. ¿Cuál es la posición del SAL de Energía y de la Autoridad de Energía Eléctrica en relación a la demanda de DACO? Ellos están en la misma posición de DACO, una posición del gobierno
es una demanda bien irónica y una gran paradoja. Es, si le vas a quitar la cláusula de responsabilidad de Luma, hazlo, pero la mía no me la quite. Así que toca... ¿Esa es la posición del gobierno? Esa es la posición de la Autoridad de Energía Eléctrica. Si la van a quitar el tribunal, si la van a quitar, quítase la Luma, pero la misma protección que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica, déjala intacta, no la toque. Así que es una gran paradoja. Bueno, tiene un relevo de responsabilidad, pero hay otras cláusulas también en el contrato de operación del sistema que rigen la relación entre Luma y Energía Eléctrica. Así que ese relevo de responsabilidad, que es un relevo que aplica a gente que ha sufrido daño, como estos demandantes por 1.2 billones de dólares, no dirime o no dispone de toda la relación interna entre la autoridad y Luma. La pregunta, licenciado, es, y es lo que nosotros hemos estado haciendo en este segmento siempre, los platos rotos los termina pagando la gente. Y eso es lo que nos molesta, de que sigan los pleitos, siguen la incomunicación, no se sientan, no llegan a entendimiento, siguen estos procesos, y ahora resulta que tenemos estas reclamaciones mucho más altas de lo que nos habían vendido. Y la pregunta clave aquí es, ¿quién va a pagar esto? Mira, esto es bien sencillo, Jorge. Esa cláusula de responsabilidad tiene un propósito, porque es imposible tú operar un sistema en quiebra y decadente, en obsolescencia funcional, respondiendo por todos los daños que se causen. Muestra de ello, esas son esas demandas por 1.200 millones de dólares. ¿Quién lo va a pagar? Pues mira, lo va a pagar el dueño de los activos, el dueño de la infraestructura, que no es Luma, que es la Autoridad de Energía Eléctrica. Y como toda responsabilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica, al final y en definitiva, ¿quién tú crees que la va a pagar? Pues la van a pagar sus abonados, la fuente de repago de las deudas de energía eléctrica, igual que ocurrió, por ejemplo, con el caso de las pensiones, que se ha discutido tanto aquí. El caso de las pensiones, mira, fue un mal manejo de ese fondo de pensiones por los gerenciales o por las autoridades y las competencias de la Autoridad de Energía Eléctrica. No tiene nada que ver con los abonados, no tiene nada que ver con los ciudadanos, no tiene nada que ver con el Código Civil que dice DACO, pero al final, ¿quién la está pagando? Pues lo han discutido aquí ampliamente ustedes, el pueblo de Puerto Rico. Y lo que va a ocurrir con este caso es que si se concede el remedio que está solicitando el DACO, irónicamente se va a suscitar el escenario de ir por lana y salir trasquilado. Y entonces la factura que vamos a tener todos los abonados de Puerto Rico, además de un cargo de las pensiones, va a tener un cargo que va a decir pleito del DACO. O sea que a veces ganando se pierde, lo que me está diciendo, o perdiendo se gana. Si el DACO gana este caso, en los términos que el DACO propone ganar este caso, el gran perdedor no es Luma, es el pueblo de Puerto Rico. La secretaria dice que no, que tiene que pagarlo Luma de sus ingresos. Pues eso es completamente incorrecto. Esto es una cosa mucho más compleja que eso. Luma no lo tiene que pagar de sus ingresos porque Luma no es el dueño del sistema. La negligencia no es una negligencia de Luma. Las deficiencias del sistema no son deficiencias de Luma, son deficiencias sistémicas, históricas, de un equipo que es obsoleto y que no sirve para su propósito de la mejor manera. 1.2 billones adicionales, para que tengan una idea, voy a pasar con Felina, serían subir en un año, si se quiere liquidar esa deuda, serían 8 centavos más a la tarifa de luz, ¿saben? Para que sepan cuál sería el impacto económico en el bolsillo. Vamos a pasar con Felina, que tiene preguntas. Mira, Jorge, te pregunto, cuando tú hablas de 1.8 o 1.2 billones de dólares en reclamaciones, y estás hablando de compañías reconocidas en Puerto Rico, por ejemplo, restaurantes de hamburguesas, restaurantes de comida que todo el mundo conoce. La pregunta que te hago es la siguiente: ¿qué tipo de reclamación hacen esas personas? ¿La misma que hace el ciudadano? Se me dañó una nevera, se me dañó un freezer, se me dañó un equipo eléctrico. ¿Eso es lo que están planteando? No, mira, sí, Ferdinand, es mucho más complicado que eso, porque esto no se trata, como se ha querido decir, de un caso de enseres, de televisores, de hornillas. Esas reclamaciones y el grueso de las reclamaciones son por concepto de lucro cesante o interrupción de negocio. En Arroyo Habichuela, cuando se va la luz, hay gente que dice, mira, no pude vender hamburger o vendí menos hamburger. Y perdí tanto dinero, dejé de ganar tanto dinero. Sí. Exactamente. Te entiendo. Perfecto. Bueno, vamos a ver que, como dice Jorge, que al final del camino